Estudiantes del segundo año de bachillerato, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en la materia de emprendimiento y gestión. El tema a tratar el día de hoy son las gráficas estadísticas. Primero analicemos que ya tenemos nosotros las herramientas como la tabla de distribución de frecuencias y la tabla de muestreo que ya realizamos en el anterior trabajo y la anterior clase. Entonces decimos que los datos numéricos obtenidos en ese estudio de frecuencias y ese estudio estadístico pueden representarse de forma visual, con el objetivo de que sea mucho más fácil poder analizarlos, comprenderlos, sacar conclusiones y sobre todo poder obtener decisiones acerca de nuestro producto o de nuestro emprendimiento según la encuesta que hayamos realizado. Dentro de las gráficas más comunes tenemos los diagramas de barras, los diagramas de líneas, también conocidos como polígonos de frecuencia o gráficas de tendencias, y el diagrama de sectores, que también lo conocemos como el famoso pastel, o donde se ubican los porcentajes. Dentro del diagrama de barras también podemos diferenciar lo que es el histograma. Nos vamos a enfocar en el diagrama de barras con un caso práctico para poder facilitar la comprensión del mismo y reforzar el estudio que ya se realizó en clase en los bloques anteriores. Muy bien, el ejercicio nos propone una encuesta a 50 estudiantes del colegio sobre el deporte favorito que practican. Los resultados de los que ya obtenimos mediante las encuestas fueron organizados en la respectiva tabla de frecuencias. Esto es muy similar a lo que ustedes hicieron, las encuestas de su proyecto o emprendimiento, y los resultados ustedes ya los ordenaron en una tabla similar. Aquí tenemos las variables, que es el deporte preferido, y la frecuencia, que es el número de personas que confirmaron practicar ese deporte como favorito. Entre las variables podemos notar la frecuencia que hemos obtenido de cada una de las variables individualmente nos da un total de 50 que debe corresponder siempre al número total de personas encuestadas. Se ha representado gráficamente mediante un diagrama de barras, indicando la variable en un eje y la frecuencia en otro. Cabe destacar y recordar que esta variable es de tipo cualitativa. El proceso para poder realizarla es construir dos ejes como en un plano cartesiano. En el eje horizontal, de preferencia, se va a representar las variables, es decir, en este caso, los deportes: baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Y en el eje vertical de las Y se van a representar las frecuencias. En esto debo poner mucha atención en que debe estar en orden. ¿Sí? No es en el orden en el que aparece en la tabla, sino en el orden correspondiente de un eje cartesiano. Las barras simplemente corresponden a señalar cada uno la frecuencia efectiva de cada uno. De esta forma, por ejemplo, podemos fijarnos que tenis tiene una frecuencia de 6 o 6 estudiantes contestaron que era su deporte favorito, y eso debe corresponder en la gráfica. Por eso la barra de tenis debe llegar hasta el número 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma? Primero hay que destacar que el histograma tiene la misma estructura que un diagrama de barras. Las diferencias son realmente pocas, pero lo suficiente para poder identificar una de otra. Primero, el histograma, cuando lo dibujamos, las barras no tienen un espacio entre una barrita y la siguiente, sino que son unidas.
Otra forma de identificar es porque generalmente el diagrama de barras lo utilizamos, como ustedes pueden notar aquí, para las variables cualitativas. En cambio, el histograma nos permite más cuando son variables cuantitativas continuas, sobre todo. Debo recordar que si lo que yo tengo es una variable cuantitativa, un valor, un número, esto debe estar en el eje de las X o el eje horizontal en forma ordenada, no en forma en la que aparece en la tabla, sino en una forma ordenada. No importa si las gráficas no tienen un orden o no están ubicados de menor a mayor. Lo que importa es que los dos ejes tengan una ubicación correspondiente. Aquí en la parte del eje horizontal no se ubica de mayor a menor porque son cualitativas, entonces no tenemos un orden de importancia en cuanto a los deportes. Si fueran números, deben estar ordenados. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy, y para que quede su comprensión ratificada les pido realizar el siguiente deber, con fecha máxima de entrega para el día miércoles 13, por favor. Primero, realicen un resumen del tema. El tema es bastante corto, así que de igual forma pido que traten de incorporar todos los elementos posibles en este resumen. 2. La transcripción del ejemplo sobre los 50 encuestados. Solo les pido transcribir. 3. Realicen los correspondientes diagramas de las preguntas que ustedes ya seleccionaron en el ejercicio anterior para elaborar las tablas de distribución de frecuencia. Yo sé que en algunas solamente hay dos variables en lugar de, por ejemplo, el ejemplo que está aquí, que son 7 variables, pero no hay problema si el diagrama solamente tiene 2 barras. Lo importante es que se aprenda a realizar de una forma correcta, que estén en orden los ejes, que estén bien hechas las barras. De las preguntas que realizaron, las tablas de cada una de ellas, ustedes realizan el diagrama de barras. Eso es todo, que tengan una buena tarde, muchas gracias.